En clases esta noche, quiero tomar solamente un minuto, hermano, para hacer algunos anuncios y para orar por algunas familias que están enfermas. Vamos a estar orando esta noche, hermano, por la familia, por allá y su familia que han estado enfermos, que Dios extienda su mano para traer sanidad sobre ellos. Vamos a estar orando también esta noche por un hermano de nuestro hermano Ubaldo y por su mamá también, que están enfermos, hermanos, para que Dios obre en sus vidas. Siempre les recuerdo, hermanos, cada vez que oramos por personas que están enfermos, si no son creyentes, si no son cristianos, oramos no solamente por la sanidad del cuerpo, sino que también oramos ¿por qué? Por la salvación de su alma. Y si estamos orando por hermanos creyentes, hermanos nuestros en la fe, oramos no solamente por la sanidad del cuerpo, sino también oramos para que Dios, hermanos, fortalezca su fe en tiempos de prueba y de enfermedad. Esta noche quiero invitarles, hermanos, a que oremos. No sé si hay algún otro hermano que esté enfermo, vamos a traerlo delante de Dios también esta noche en oración. Y hermanos, y pídele a Dios que esté obrando en nuestras vidas. Y pídele a Dios también que Él guarde nuestra salud. Que el Señor nos proteja, hermanos, que el Señor nos guarde. Y si nos toca enfermarnos, a los que hoy estamos sanos, que Dios nos ayude a sufrir. Amén. A permanecer firmes en medio de nuestra enfermedad. Quiero invitarles a orar, hermanos. Padre, esta noche, Dios, venimos delante de ti una vez más para alabar tu nombre, para exaltar tu grandeza, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestra esperanza, tú eres, Señor, el fundamento de nuestras vidas. Señor, en esta noche venimos delante de ti, oh Padre bendito, para darte gracias, porque hoy podemos reunirnos a mediados de semana para ser alentados por tu palabra y para ser, Señor, animados por el ministerio de nuestros hermanos. Gracias te damos por cada vida que tú has traído hasta tu casa hoy. Yo quiero rogarte, mi Dios, en el nombre de Jesús, esta noche, mientras aprendemos de tu palabra, mientras estudiamos tu palabra, quiero rogarte que tu Espíritu Santo prospere tu palabra en nuestras almas. Señor, también quiero suplicarte, oh Dios del cielo, que tú seas con nuestros hermanos que están enfermos. Quiero pedirte, Señor, esta noche que tú seas con Aide y su familia. Te rogamos que extiendas tu mano sobre ella, oh Dios, trayendo, Señor, una pronta recuperación sobre ella y sobre su familia. Señor, te ruego que tú seas con ella y en su casa esta noche, Señor, fortaleciendo su fe, Señor, guardando su alma, que es, Señor, lo más preciado que tú nos has dado en esta vida. Amado Dios, quiero rogarte que tú seas, Señor, con Pedro, el hermano de nuestro hermano Ubaldo. Quiero rogarte también, Señor, por la mamá de nuestro hermano Ubaldo. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que allí donde ellos están esta noche, tú extiendas tu mano sobre sus cuerpos, trayendo, Señor, alivio en medio de su enfermedad. Que tú traigas, Señor, sanidad a su vida conforme al propósito que tú tienes con ellos. Pero te ruego, Señor, junto con tu pueblo, que tú, Señor, los traigas al conocimiento tuyo, si aún no te han conocido. Amado Dios, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Señor, concédele a nuestro hermano Ubaldo y a su familia ver tu obra, Señor, en la vida de su hermano y de su mamá. Oh Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amado Dios, nosotros creemos que tú eres poderoso para sanar nuestros cuerpos y eres poderoso para salvar nuestras almas. Y es por eso que encomendamos a la familia de nuestro hermano Ubaldo en tus manos. Señor, si hay algún otro hermano que esté enfermo, Señor, te ruego que tú seas con ellos también. En esta noche, donde quiera que ellos estén, Señor, tú traigas sanidad a sus cuerpos, oh Dios, y que tú, Señor, fortalezca la fe de nuestros hermanos que están padeciendo algún tipo de enfermedad, Señor. Padre, estas cosas te lo pedimos en el nombre de Jesús. Señor, esta noche confesamos que nuestras almas te necesitan. Te necesitamos, Señor. Y una vez más te suplico, háblanos por medio de tu palabra. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Hermanos, quiero hacer algunos anuncios antes de ir a dividirnos en clase. Primero, hermano, es recordarles que este domingo a las 6 de la tarde, nuestro servicio de adoración, vamos a comenzar una serie que se llama ¿Qué es la adoración cristiana?
Y lo que vamos a estar haciendo básicamente, hermano, es dando respuesta a esta pregunta: ¿qué es la adoración cristiana? Y la razón por la cual queremos hacer esta serie es porque, hermanos, nosotros fuimos creados para adorar. Y muchas veces, aún los cristianos no perdemos de vista en qué consiste la adoración cristiana, cómo debemos adorar a Dios, qué debemos ofrecerle a Dios, qué es lo que Dios demanda de nosotros, cómo la iglesia ha adorado a Dios a través de la historia. Y vamos a estar viendo básicamente lo que la Biblia enseña acerca de la adoración, hermano. Y la razón por la cual, otra razón por la cual esto es tan importante, y quiero animarte a que hagas todo lo posible por estar en esta serie, es porque no solamente porque nosotros somos adoradores, sino también, hermano, porque al adorar a Dios es importante que nosotros lo hagamos de acuerdo a su palabra. Amén, hermano. Porque la adoración que Dios acepta es la adoración que nosotros ofrecemos por medio de Cristo, que está de acuerdo a su palabra. Amén, hermano. Quiero que ores por esta serie, y esto es lo que quiero que ores, hermano. Quiero animarte que ores, que Dios me use como pastor para enseñar esta serie, y también quiero animarte a que ores para que Dios use esta serie para renovar tu adoración a Dios. Amén. Hermanos, también quiero recordarles o anunciar el día 28 de este mes vamos a estar celebrando el aniversario de nuestra iglesia. Esto es una gran celebración, hermano, para nosotros como congregación. Por tantos años Dios ha sido fiel, y esto es lo que quiero enfatizar. Cada vez que nuestra iglesia celebra un aniversario, no estamos celebrando cuán grande o cuán suficiente hemos sido nosotros. No estamos celebrando los logros de la primera iglesia bautista. Cada vez que celebramos un aniversario, estamos celebrando la fidelidad de Dios para con nuestra iglesia y para con este pueblo. Y quiero animarte a que tú ores por esta celebración, que sea, hermano, un tiempo donde podamos regocijarnos en el Señor y que podamos compartir con otros lo que Dios ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Amén, hermano. Quiero, como le dije, hermano, a la medida que vayamos acercándonos, vamos a estar dando más información de lo que vamos a estar haciendo ese día. También quiero recordarles que este próximo domingo también, hermano, tenemos la celebración de la mesa del Señor. No sé usted, hermano, pero a mí me parece que hace un siglo que no participamos en la mesa del Señor. Quiero animarte a los miembros de la iglesia que se preparen para venir a la mesa del Señor. Como siempre digo, este es un servicio de adoración que está abierto para todo el mundo, un servicio regular. Lo único que tenemos, la Santa Cena, solamente los miembros de la iglesia pueden participar de la mesa del Señor, pero el servicio está abierto para todas las personas. Amén, hermanos. Quiero animar a los miembros de la iglesia que se preparen para venir a participar de la mesa del Señor, hermano. Hoy, hermano, bueno, oficialmente la semana que viene, hermano, vamos a estar comenzando esta serie de estudios bíblicos que se llama Ayuda. Y lo que vamos a estar tratando, hermano, y vamos a estar mirando es qué es lo que la Biblia enseña, cuáles son los recursos que Dios nos da para nosotros poder enfrentar y navegar a través de diferentes circunstancias en nuestra vida. Por ejemplo, la depresión, la ira, cómo educar a nuestros hijos, cómo lidiar con el abuso, qué es lo que la Biblia enseña acerca del matrimonio. Y vamos a estar tratando muchos otros temas. Quiero animarte a que ores también por esta serie. Esta noche vamos a dar una introducción a esta serie. Y lo que vamos a estar haciendo esta noche, vamos a poner el fundamento de lo que vamos a estar enseñando las próximas semanas. Y quiero animarte a que vengas preparado la próxima semana para tomar notas, porque vamos a estar compartiendo varios textos bíblicos, mucha información, que va a ser no solamente útil para ti, sino también útil para otras personas que Dios traiga a tu vida para poder ministrar con el Evangelio a esas almas. Amén, hermano. Estos son los anuncios que quería hacer, hermanos. Quiero darle lugar a los niños que pasen con sus maestras, y los adolescentes van a pasar también con la hermana Yani a su clase.
Hermano, quiero invitarles a buscar en sus Biblias, ahí mismo en el Salmo 119, vamos a estar leyendo, hermano, los versículos 89 en adelante, hermano. Salmo 119, verso 89 hasta el 96. Amén. The book of Psalms 119, verse 89 through 96. Dice la palabra de Dios de esta manera: para siempre, oh Señor, tu palabra está firme en los cielos. Tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Por tus ordenanzas permanecen hasta hoy, pues todas las cosas te sirven. Si tu ley no hubiera sido mi deleite, entonces habría perecido en mi aflicción. Jamás me olvidaré de tus preceptos, porque por ellos me has vivificado. Tuyo soy, Señor, sálvame, pues tus preceptos he buscado. Los impíos me esperan para destruirme, tus testimonios consideraré. He visto un límite a toda perfección. Tu mandamiento es sumamente amplio. Esta es palabra del Señor para nuestras vidas. Hermanos, esta noche, como les decía hace un momento, vamos a estar dando comienzo, hermanos, a esta serie que se llama Ayuda. Y lo que vamos a estar considerando hoy es, vamos a dar una introducción a esta serie. Y vamos a estar hablando, hermanos, vamos a estar considerando la suficiencia de la Escritura en la consejería bíblica. La suficiencia de la Escritura en la consejería bíblica. No sé cuántos de ustedes han leído el Salmo 119 completo. Es el salmo más largo del libro de los Salmos. Pero una de las cosas que este salmo, lo que hace este salmo tan maravilloso y tan extraordinario, es que es un salmo que habla en profundidad acerca del poder y la eficacia de la palabra de Dios. Y nosotros esta noche vamos a estar considerando, hermano, la Biblia como el fundamento, hermano, como la fuente de toda sabiduría, suficiente para guiarnos a atravesar o para guiarnos en la lucha, hermano, con diferentes circunstancias que nosotros enfrentamos todos los días. Pero vamos a estar considerando, hermano, la suficiencia de la Biblia como la fuente de toda sabiduría para ayudarnos a navegar a través de momentos de aflicción o momentos, hermanos, de angustia en nuestras vidas. Hermanos, yo siempre le digo a todas las personas, una de las cosas, mientras nosotros vivamos de este lado de la eternidad, una de las cosas que tenemos en común todos los hombres es que todos los hombres sufrimos. Todos los seres humanos nos enfermamos. Todos los seres humanos pasamos por diferentes tipos de aflicciones a lo largo de nuestra vida. Amados hermanos, y lo que hace la diferencia es la manera en la que los hombres lidiamos con esas circunstancias. Lo que hace la diferencia, hermano, entre un cristiano y una persona que no tiene a Cristo es la manera, en primer lugar, la manera en que nosotros respondemos a nuestras circunstancias. Y en segundo lugar, que los cristianos, aunque sufrimos de la misma manera que sufren los inconversos, los cristianos sufrimos con esperanza. Ahora, cuando nosotros consideramos las adversidades de la vida, la naturaleza, hermano, de las adversidades que nosotros enfrentamos, es seguro afirmar que hay dos acercamientos a la vida cristiana. O sea, hay dos maneras en
Y el segundo acercamiento, hermano, a las dificultades de la vida es el acercamiento cristiano. Ahora, yo quiero hacer un énfasis aquí, quiero resaltar algo. Cuando nosotros consideramos, y hoy vamos a estar considerando estos dos acercamientos a las dificultades de la vida, pero quiero resaltar un detalle. Cuando nosotros hablamos del acercamiento humanista a las dificultades de la vida, aunque este es el acercamiento que adoptan las personas que no tienen a Cristo, quiero enfatizar el hecho de que todas las personas, creyentes o no creyentes, enfrentan las dificultades de la vida desde el punto de vista de la religión. El humanismo, hermano, no es la filosofía, aunque es la filosofía de los ateos, el humanismo en sí constituye una religión. Y lo otro, hermano, y también está el acercamiento cristiano, obviamente. El acercamiento cristiano es el acercamiento de todos aquellos que conocemos a Cristo, que estamos en el Señor. El acercamiento humanista a la dificultad de la vida se basa en la sabiduría humana, y el acercamiento cristiano a las dificultades de la vida se basa, amados hermanos, en la sabiduría de Dios que Él nos ha revelado en su palabra. Esta noche, hermano, yo quiero considerar con ustedes, en primer lugar, el acercamiento humanista. Cuando hablamos del acercamiento humanista a las dificultades de la vida, estamos hablando, hermanos, del uso de la psicología como el remedio a los problemas emocionales y de conducta del hombre. Hermanos, la psicología en sí es una religión, es una expresión de la religión humanista. Y lo que hace la psicología, amados hermanos, es precisamente, trata de resolver, de resolvernos las dificultades de la vida, pero partiendo básicamente de la sabiduría de los hombres. Nosotros vivimos en una época en que la solución, hermano, a todos los problemas emocionales y de conducta del ser humano, generalmente, hermano, la remitimos ¿a dónde? A los psicólogos. Si tenemos problemas de depresión, ¿dónde vamos, hermano? Al psicólogo. Cuando nuestros hijos tienen problemas de conducta, tienen dificultades en la vida, los llevamos ¿a dónde? Al psicólogo, porque vivimos en una cultura que ha, hermano, glorificado la psicología, ha elevado la psicología como la solución a todos los problemas emocionales que nosotros tenemos. Sin embargo, es seguro decir, hermano, no nos equivocamos al afirmar que aun cuando vivimos en una época donde la psicoterapia y la psicología, hermanos, se ha hecho tan popular, vivimos en una época en la que, ¿sabe?, cada vez más aumentan el número de personas deprimidas, el número de personas, hermanos, que con diferentes problemas emocionales en su vida, y la psicología no ha podido resolver los problemas fundamentales de la raza humana. Ahora, quiero hablar un poquito, hermano, acerca del origen de la psicología. Y quiero de antemano decir, hermano, o quiero aclarar, que este estudio no pretende ser un estudio acerca de la psicología, es más bien un estudio acerca de la suficiencia de la palabra de Dios. Pero quiero darle una pequeña introducción, hermano, a esta religión, o a este sistema psicológico. ¿De dónde surge la psicología? Hermanos, cuando nosotros leemos y estudiamos acerca de la psicología, nosotros vamos a aprender que en la historia hubieron 3 personas que han sido considerados como los padres de la psicología. Algunos de ellos, algunos de nosotros quizás conocemos a algunos de ellos, quizás no lo conocemos, pero esta noche quiero decirles quiénes son y cuál fue el aporte que ellos hicieron a la psicología moderna. El primer personaje, hermano, que es considerado como uno de los padres de la psicología, es Sigmund Freud. Este hombre, hermano, es el padre o el fundador de lo que hoy se conoce como el psicoanálisis. Y básicamente
Freud, hermano, lo que hace, su tesis, hermano, se basa en buscar en la experiencia, hermano, en el subconsciente de la persona, buscar en el pasado de las personas recuerdos, hermano, de su infancia, experiencias que vivieron, para encontrar a alguien para encontrar a alguien, hermano, con el objetivo de responsabilizar a otra persona de los problemas que el paciente tiene. Por ejemplo, en otras palabras, el psicoanálisis, la terapia psicoanalística, hermano, funciona de esta manera. La persona, viene una persona, por ejemplo, con problemas de autoestima, a ver el psicólogo, tiene una autoestima baja. Y el psicoanálisis lo que hace, hermano, es tratar de buscar o sacar a la luz experiencias, recuerdos de esta persona de la niñez. Y lo que hace básicamente es que dice, el resultado o el producto final es este. Tú tienes problemas de autoestima porque tus padres te trataron de esta manera. O tú tienes este problema en la vida, tú tienes problemas con la ira porque tú vienes de un hogar donde tu papá abusaba a tu mamá o mamá abusaba a tu papá, o porque tus padres te abusaban. ¿Cuál es el problema de ese acercamiento a las dificultades de la vida? Amados hermanos, el problema de Freud, de este approach a las dificultades de la vida, es que quita del hombre la responsabilidad individual por sus actos. Quita del hombre, el culpable no eres en nuestros hábitos. La verdad es, hermano, que la Biblia enseña que cada persona es responsable por su pecado. Yo siempre le digo a mis hijos, todos los que tienen más de un hijo pueden identificarse con esto que voy a decir. Generalmente cuando tenemos más de un hijo, hermano, los hermanos entre sí, ¿qué hacen? Se pelean. Y cuando se pelean y los padres intervenimos, ¿qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que dicen nuestros hijos? No, es que él me gritó, o ella me pegó, o él me quitó el libro. Amados hermanos, y nosotros, hermanos, cuando mis hijos responden de esta manera, yo siempre les digo, mira, tú no eres responsable por el pecado de tu hermano, pero tú eres responsable por la manera en la que tú respondes al pecado de tu hermano. Y ese es un principio, hermano, que este Señor tira por tierra. Ahora, quiero decirles algo, hermano. Ustedes saben lo que la palabra psicología significa. La palabra psicología significa estudio de la mente, o más bien estudio del alma. Lo curioso, hermano, es que personas como Freud, hermano, este individuo era un hombre ateo. La pregunta que al nosotros considerar la psicología como un medio alternativo para resolver los problemas de la vida, debemos respondernos a esta pregunta: ¿cómo personas que son ateas, que no creen en Dios, que no toman en cuenta a Dios, pueden proveer ayuda o pueden entender cuál es el problema fundamental del alma del ser humano? Y una vez más, el psicoanálisis, hermano, busca responsabilizar a otra persona por el problema del paciente. Y esto, hermano, además de lo que hemos dicho, hermano, no solamente es problemático porque quita la responsabilidad individual, sino también porque presupone que el problema del hombre, el problema del paciente, si lo queremos llamar de esa manera, está fuera del paciente, o está fuera de la persona.
cuando la Biblia claramente enseña que el problema fundamental del hombre está ¿dónde? En el corazón. Amén, hermano. So, el segundo personaje, hermano, que ha sido muy influente, que ha ejercido mucha influencia en la psicología moderna, es este señor que se llama Carl Rogers. Hermanos, este hombre fue el padre de la terapia centrada en la persona. Carl Rogers fue el fundador o el padre de la terapia centrada en la persona. Lo que este individuo creía es que en la persona está el potencial necesario para que el individuo pueda alcanzar sus logros y pueda superar las dificultades de la vida. Ahora, cuando nosotros pensamos en la terapia centrada en la persona, es interesante notar, hermanos, que esta expresión de la psicología no solamente se ve en un consultorio de un psicólogo. La psicología moderna ha informado cómo la sociedad piensa. Por ejemplo, una expresión, hermanos, de este tipo de terapia es, por ejemplo, el pensamiento positivo. Tú tienes que pensar positivamente. En ti está el poder para tú poder superarte. En ti está el poder para tú vencer esa dificultad que tú tienes en tu vida. Como el mismo nombre lo indica, esta terapia está basada en ¿qué? Está centrada ¿dónde? En el individuo, en el potencial y en la capacidad que tiene el individuo. ¿Para qué? Para poder alcanzar sus sueños, para poder alcanzar sus metas, para poder salir adelante en medio de las dificultades de la vida. Pero, sin embargo, hermano, es evidente, aún en nuestras propias vidas y en la vida de las personas que nos rodean, que nosotros, amados hermanos, aunque hay personas que son muy sabias y tienen mucha capacidad intelectual, lo cierto es que ninguno de nosotros tiene una capacidad inherente en nosotros mismos para poder alcanzar o para poder superar las dificultades de nuestras vidas. Por la sencilla razón de que nosotros no somos dioses. Amados hermanos, una vez más, ciertamente nosotros tenemos una responsabilidad individual delante de Dios y Dios nos manda a tomar pasos específicos en nuestras vidas, pero todo lo que nosotros somos, todo lo que nosotros podemos alcanzar, todo lo que nosotros podemos, hermanos, hacer, está centrado no en nosotros, sino en Dios. Dios es la fuente, amados hermanos, de donde viene la capacidad que tú y yo necesitamos para poder desarrollar nuestro potencial, porque cualquier potencial que nosotros tengamos o podamos tener, ¿de dónde viene? Viene de Dios. Amados hermanos, y es por esta razón que ni la terapia centrada en la persona, ni el psicoanálisis de Freud, hermano, ninguna de estas terapias pues han probado ser efectivas en la vida de los hombres cuando atravesamos por circunstancias desfavorables en nuestras vidas. Lo triste, hermano, es que esta tendencia, hermano, a exaltar la psicología es común no solamente en el mundo, sino que también la iglesia ha empezado, hermano, a adaptar y abrazar este tipo de creencias. No fue hasta hace poco tiempo, hermano, que se empezaron a tratar, a manejar en la iglesia términos como psicólogos cristianos. Hermanos, déjenme decir algo. No existe tal cosa como un psicólogo, psicología cristiana. Eso no existe. La psicología, hermano, y el cristianismo y la sabiduría de la Biblia se excluyen mutuamente. No existe tal cosa como psicólogos o
psicología cristiana, eso no existe. Existe, hermano, lo que hay es consejeros cristianos. Consejeros que, amados hermanos, que se basan en la palabra de Dios para ayudar y edificar a otras personas en su caminar por este lado de la eternidad. Nosotros, hermanos, como iglesia, rechazamos toda expresión de la psicología moderna como fuente de la solución para los problemas de la vida. El hombre, la psicología no tiene la respuesta, porque la psicología es una expresión de la religión humanista, una religión que ha sustituido a Dios por el hombre. Lo que ha hecho el humanismo y la premisa de toda psicología, de toda expresión de la psicología, hermano, es que han quitado a Dios del centro de la ecuación y han puesto ¿a quién? Al hombre. Ahora, lo curioso una vez más, que cada uno de estos individuos que hemos mencionado, Simon era ateo. Carl Rogers aunque no era cristiano, era un hombre ateo también. Sin embargo, una de las cosas que diferencia a Simon de Carl Rogers es que Simon Freud, él odiaba, él rechazaba completamente, él era un enemigo acérrimo de la religión. Él decía que la religión era el producto de la neurosis humana. Este individuo, Carl Rogers, a diferencia de Simon, él creía que la religión, aunque no era verdadera, servía como una influencia positiva en la vida de los hombres. Y este hombre, la historia dice, hermano, o los estudios dicen, este hombre terminó siendo, hermano, practicando también la religión ocultista. Y la razón por la cual menciono esto es porque, una vez más, si la psicología tiene la respuesta, porque la psicología es el estudio del alma o el estudio de la mente, ya que la psicología trata de entender por qué las personas piensan como piensan y por qué actúan como actúan. Una vez más tenemos que responder a la pregunta: ¿cómo es posible que personas que no son cristianas, que han rechazado la sabiduría de Dios, pueden resolver o pueden responder satisfactoriamente las preguntas más elementales del ser humano? Como si el problema está en nosotros, evidentemente de nosotros no viene la solución. La solución viene de Dios. Amén. El tercer personaje, hermano, es Carl Jung. Este hombre fue el padre de la psicología analítica. Hermanos, muchos de nosotros han estado quizás familiarizados con este tipo de psicología. La psicología analítica, hermano, es la rama de la psicología que se dedica a estudiar la personalidad del hombre. Por ejemplo, cuando hay personas que quieren estudiar o que quieren trabajar en alguna rama en específica, le hacen algunas pruebas de personalidad para ver cuáles son sus áreas fuertes, sus áreas débiles, y basado en el resultado de estos estudios, entonces le dicen: mira, tú puedes estudiar esta carrera o tú puedes trabajar en esta rama. ¿Cuántos de ustedes han escuchado, hermano, por ejemplo, la expresión, esta persona, por ejemplo, Ramón es una persona introvertida? La palabra introvertida, ¿cuánto lo hemos escuchado? Muchos. Están los introvertidos y están los extrovertidos. Hermano, estos son conceptos que Carl Jung desarrolló en el avance de la psicología analítica. Ahora bien, hermanos, habiendo dicho todo esto, quiero que consideremos esta noche el acercamiento cristiano a las dificultades de la vida. ¿Cómo nosotros, de dónde viene nuestra sabiduría? ¿Cuál es la fuente que nosotros en la cual nosotros podemos extraer la sabiduría que yo necesito para enfrentar los momentos difíciles de nuestra vida?
cuando yo estoy lidiando con depresión, cuando yo estoy lidiando con ansiedad, cuando yo estoy lidiando con mi ira fuera de control, cuando yo estoy lidiando, hermano, con pecados específicos, ¿de dónde viene la ayuda que yo necesito? ¿Cómo los cristianos lidiamos con esas experiencias en nuestras vidas? Amados hermanos, nosotros creemos que en la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente para diagnosticar las causas y para proveer la solución adecuada a las dificultades emocionales del hombre y para corregir patrones pecaminosos de conducta. Porque nosotros creemos que la palabra de Dios, la Biblia, es inspirada por Dios. No solamente afirmamos que es poderosa, no solamente afirmamos que es autoritativa, sino que también afirmamos que la Biblia es suficiente para diagnosticar la causa de mi depresión, para diagnosticar, hermano, la causa de mi ansiedad, para diagnosticar la causa de mi ira fuera de control. La Biblia es suficiente para diagnosticar cuál es la causa de mi adicción. Pero la Biblia también es suficiente, amados hermanos, para corregir patrones pecaminosos de conducta en el ser humano. De manera que a nosotros aconsejar a personas que están pasando por dificultades en su vida, nosotros partimos no de la sabiduría de la psicología, sino, amados hermanos, que partimos de la sabiduría de la palabra de Dios. Ahora, yo quiero que usted, quiero hacer un alto aquí por un momento. Cuando nosotros, esto que usted ve en pantalla, hermano, es un concepto. Esto es lo mismo que teníamos en español, hermano, solamente que lo puse en inglés. Este es un concepto, una verdad que tiene implicaciones para nuestras vidas. Porque la suficiencia de la consejería bíblica o de la consejería cristiana está en la palabra de Dios y no en el hombre. Eso implica que cualquier persona que esté en Cristo, cualquier creyente, cualquier discípulo de Cristo, yo quiero que usted escuche bien esto, hermano, cualquier discípulo de Cristo, cualquier persona que ha nacido de nuevo, que conozca la palabra de Dios, está plenamente capacitado para aconsejar a otras personas cuando pasan por circunstancias difíciles en su vida. Porque la suficiencia no está en ti, sino que la suficiencia está en la palabra de Dios. La consejería bíblica, hermano, toma lugar, hermano, en el contexto de la iglesia local. Cuando un hermano está atravesando por una depresión severa, hermano, no necesitamos mandarlo al psicólogo. La iglesia tiene la respuesta. La respuesta está en la palabra de Dios. Y cualquier creyente, nosotros hemos delegado esa responsabilidad a los profesionales. Cuando la Biblia nos enseña que nosotros somos responsables de animarnos unos a otros y de decirnos la verdad en amor. Amén, hermanos. Ahora, evidentemente, como usted ya ha escuchado, hermano, y si usted lleva tiempo en nuestra iglesia, lo he escuchado una y otra vez, y quiero enfatizar esta verdad. Nosotros afirmamos con todo nuestro corazón y creemos en la suficiencia de la Biblia. Y hoy vamos a estar mirando para qué es lo que la Biblia es suficiente. Y por qué, hermano, y lo que vamos a estar mirando y en esta noche es el fundamento de lo que vamos a estar considerando en las próximas semanas. Porque cualquier consejo o cualquier instrucción que vayamos a compartir con ustedes en las próximas semanas no proviene de la psicología, proviene de la palabra de Dios, que es suficiente. Amén. Amados hermanos, y cuando nosotros decimos esto, la palabra de Dios es suficiente para diagnosticar la causa de nuestros problemas emocionales, para identificar la causa de nuestras dificultades.
Cualquiera pudiera pensar, bueno, yo conozco la Biblia, o lo cierto es que llevo muchos años en la iglesia, sin embargo yo todavía tengo que lidiar con circunstancias difíciles en mi vida, o hay patrones pecaminosos que yo no he podido abandonar. Y eso es una realidad en muchos creyentes. Ahora, cuando nosotros, hermanos, vemos casos como estos de creyentes que por años lidian con pecados específicos y no crecen en esas áreas, no es porque la Biblia no sea suficiente, sino porque nosotros no creemos lo que la Biblia dice. Yo quiero enfatizar esto. La Biblia es suficiente, pero la razón por la cual muchas veces nosotros lidiamos, no logramos salir del fango, del lodo, no es porque la sabiduría de la Biblia ha quedado corta, sino porque nosotros hemos fallado en creer la Biblia. ¿Ustedes recuerdan cuál es el patrón de la fe, hermano? ¿Cuál es el patrón de la fe? Oír, creer y obedecer. Cuando yo oigo la palabra de Dios y oigo el consejo de Dios y creo que lo que Dios dice es verdad, eso me debe llevar a mí ¿a qué? A obedecer y poner en práctica la palabra del Señor. Ahora bien, hermanos, la Biblia, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, nosotros aprendemos que la Biblia es suficiente en primer lugar, para atraernos a Cristo. La Biblia es suficiente para atraernos a Cristo. Y quiero que lean conmigo estos textos bíblicos, hermanos. Vamos a buscar 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 y 15. 2 Timoteo capítulo 3, versos 14 al 15. Amén. ¿Todos lo tienen, hermano? 2 Timoteo capítulo 3, verso 14 al 15. ¿Quién lo quiere leer, hermano? ¿Manu Balbi? Dice así la palabra. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación de la fe en Cristo Jesús. Amén. Amén. ¿Cuántos de ustedes han leído la carta de Pablo a Timoteo, hermano? ¿Cuántos la han leído completa? Las 2 cartas. Bueno, Timoteo era, hermano, quiero dar una pequeña introducción a la carta para que puedan entender la profundidad de lo que Pablo está escribiendo aquí. Timoteo era un pastor, un pastor que era joven, y Pablo le escribe para darle instrucciones de cómo él debe de liderar y pastorear la iglesia. En el contexto de estos versículos que acabamos de leer, el apóstol Pablo instruye a Timoteo y le dice que le describe cuál es el carácter de los hombres en los postreros días. ¿Cómo serían los hombres? ¿Qué es lo que caracterizaría a los hombres en los postreros días? Y si usted se fija, por ejemplo, no vamos a leerlo todo, pero quiero que tú consideres esto. Mira el versículo 2, por ejemplo. Vamos a leer el capítulo 3, versos 1 y 2. Del 1 al 3. ¿Todos lo tienen? Dice, pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos como difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes, sin amor, implacables,
calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores ¿de qué? De lo bueno. Y por ahí él sigue, hermano, dando una lista de características que serían propias de aquellos que no tienen a Cristo en los últimos tiempos. Hermanos, yo le pregunto, cuando usted lee estos versículos, ¿no está usted viendo aquí una descripción del carácter de los hombres modernos? De hecho, hermanos, para que usted vea que la palabra de Dios no falla, ¿cuál es la razón por la cual nosotros pecamos? La razón por la cual nosotros pecamos es porque nosotros nos amamos, hemos llegado a amarnos a nosotros más de lo que amamos a Dios y de lo que amamos al prójimo. ¿Por qué yo, por ejemplo, por qué un esposo que un día, y este ejemplo lo hemos puesto miles de veces en la iglesia porque es muy común e ilustra muy bien el punto que quiero hacer? ¿Por qué? Porque un hombre o una mujer que promete ser fiel a su esposo cuando se casa, hace un pacto, sean cristianos o no, pero hacen un compromiso, un pacto delante de Dios, de amar a su esposa, de cuidarla en la vida, en la muerte, en salud, enfermedad, riqueza y pobreza. Llevan un tiempo casados, todo bien, y llega el momento que ese hombre o esa mujer decide ser infiel a otra persona, a su esposo. ¿Por qué eso pasa? Eso pasa, amados hermanos, porque en ese punto, ese hombre o esa mujer se ama a él o a ella más de lo que ama a Dios y de lo que ama a su esposo o a su esposa. ¿Por qué los hijos son desobedientes a los padres? Porque los hijos se aman más a ellos de lo que aman a sus padres. Porque el amor, hermano, si el amor a Dios se expresa en la obediencia a su palabra, el amor de los hijos a los padres se expresa ¿en qué? En obediencia. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Ahora, cuando tú lees, hermano, este es simplemente un ejemplo de la sabiduría de la palabra de Dios. Pablo le está escribiendo y le dice, mira, vendrán días difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos. Y en el verso, hermano, en el verso 14, él concluye diciéndole, tú sin embargo persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste, sabiendo de quiénes las has aprendido. Vamos a hacer una pausa ahí. ¿De qué está hablando Pablo? ¿Cuál es el consejo que le está dando? Él está diciendo, Timoteo, van a venir tiempos difíciles. Mira, los hombres serán así, pero tú persiste, persevera, afírmate, aférrate a la psicología moderna de tus días. Considera, persiste en el pensamiento griego tan popular en tus días. No, hermano, le dice, persiste en las cosas que has aprendido. ¿Cuáles son las cosas que él había aprendido? El verso 15 nos da la respuesta, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden, ¿qué cosa? Dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Pablo le dice, Timoteo, persiste en la palabra, porque la palabra es suficiente para atraerte a Cristo. La palabra de Dios es suficiente para salvar al pecador y traerlo a Cristo. Vamos, hermanos, todos, yo creo que tú pienses en esto por un momento. Piensa en cualquier conflicto que tú puedas tener, conflictos interpersonales que nosotros podemos tener con nuestros jefes en los trabajos, con el vecino, con el esposo, la esposa, el tío, la abuela, la mamá, el papá, el hijo, cualquier problema interpersonal. Como ya hemos dicho también en muchas ocasiones, hermano, la raíz
de nuestros conflictos interpersonales es nuestra rebeldía hacia Dios. Cuando nuestra relación más importante está rota, todas las demás relaciones se dañan. Por ejemplo, cuando Adán, hermano, y nosotros lo asumimos por lo que dice la Biblia, pero cuando Dios creó a Adán y a Eva, tú puedes leer, cuando tú lees la Biblia, tú ves que Adán, cuando Dios le dio a Eva, dice, le puso por nombre Eva, y Dios le dio a Eva, hermano, para que fuera ayuda idónea para él. Y Adán estaba supuesto a guiar, a proteger a Eva. Adán estaba supuesto, hermano, a ser el líder de su familia. Él estaba supuesto a amar a Eva, que era la esposa que Dios le había dado. Cuando la relación de Adán y Eva se rompen por causa del pecado, ¿dónde se reflejó esa ruptura, hermano? En la relación entre Adán y Eva. Porque cuando Dios le dijo a Adán, que llamó a Adán, le dijo, ¿dónde estás? ¿Y qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hizo Adán, hermano? Adán le dijo, la mujer que tú me diste me dio del fruto que tú dijiste que no pudiéramos comer. El hombre que estaba supuesto a amar a su esposa, ahora, como diríamos en buen español, tira delante del tren a su mujer. Hay una ruptura en la relación entre Adán y Eva. ¿Por qué? Porque la relación más importante está rota. ¿Y por qué quiero enfatizar esto? Porque muchas veces, hermano, y hay personas que, por ejemplo, personas que no son creyentes, que cuando tienen conflicto en el matrimonio buscan consejería. Y algunos buscan consejería cristiana. Y cuando una persona que no es cristiano viene buscando consejería cristiana o consejería bíblica, nosotros evidentemente podemos decirle a la esposa, mira, esto es lo que debes hacer. Si tú haces estos 3 pasos, tú vas a tener un matrimonio feliz. Y le decimos al esposo, para resolver el problema, esto es lo que tú tienes que hacer. Tácate. Y le podemos dar una lista de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. ¿Podemos hacerlo, sí o no? Sí podemos hacerlo. Sin embargo, hermanos, sería inútil. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la Biblia dice que el hombre debe amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia. El hombre que no es cristiano, que se ama a él mismo más de lo que ama a Dios y más de lo que ama a su esposa, no puede amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, a menos que ese hombre experimente el amor de Dios en su vida, en la salvación de su alma. A la esposa le dice, sujétate a tu esposo como la iglesia a Cristo. La mujer no puede hacer eso, a menos que Cristo haya cambiado su corazón y ahora ella, por amor a Cristo, se sujeta a su esposo. ¿Sí lo pueden ver, hermano? Lo primero es, cuando nosotros vamos a aconsejar cuando vamos a considerar cualquier dificultad en la vida, cualquier crisis que vamos a estar enfrentando, hermano, nosotros partimos de la premisa, la presuposición de que la Biblia es suficiente en primer lugar para atraernos a Cristo, para resolver el problema más grande que el hombre tiene, para reconciliar, para restaurar la relación más importante del hombre, que es la relación con Dios. Que una vez más quiero enfatizar esto, hermanos. Esto es un paréntesis, un comercial no pagado, como dice. Tu relación más importante no es la relación con tu esposo o con tu esposa. Tu relación más importante no es la relación con tu hijo o tu hija. Tu relación más importante, la que va a definir no solamente tu eternidad, sino que también va a definir cómo tú vives de este lado de la eternidad, es tu relación con Dios. Y tu relación con Dios solamente se puede arreglar, se puede restaurar por medio de Cristo, el Salvador, que Dios envió para reconciliarnos con Él. Y la Escritura es suficiente.
para acercarnos a Cristo, para atraer al hombre al Salvador. Amén, hermano. Y aplicando esta verdad al tema de la consejería bíblica, hermanos, al nosotros considerar cualquier problema que nosotros podamos tener, problemas de adicción, problemas en el matrimonio, problemas de depresión, ansiedad, problemas con la ira fuera de control, yo quiero que tú reflexiones en algo. Si lo que el hombre necesitaba o lo que si nosotros lo que necesitamos en esa circunstancia fuera un psicoterapeuta, Dios nos hubiera enviado al mejor psicoterapeuta. Dios hubiera enviado un psicólogo, pero Dios no envió un psicólogo, Dios envió un Salvador, que es Cristo, porque lo que nosotros necesitamos es eso, un Salvador. Amén, hermanos. La Escritura es suficiente, hermanos, para atraernos a Cristo. Hermanos, tengo varios puntos, no me voy a detener en todos para poder tocarlos todos esta noche en los minutos que nos quedan. Lo que vamos a hacer es que en cada slide que yo pongo, hermanos, trate de apuntarlo en sus notas. Si está tomando nota, apunte el texto bíblico, porque solamente voy a abundar un poquito en cada una para poder cubrirlas todas. La Biblia es suficiente para ayudarnos a ordenar nuestros afectos. La Biblia es suficiente para ayudarnos a ordenar nuestros afectos. Quiero que tú busques en tu Biblia el Salmo 119, versos 25 al 28. Salmo 119, versos 25 al 28. Amén. Todo lo tienen, hermano. La Biblia es suficiente para ayudarnos a ordenar nuestros afectos. Mira lo que dice el Salmo 119, versos 25 al 28. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. De mis caminos te conté y tú me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. De tristeza llora mi alma. Fortaléceme conforme a tu palabra. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí, hermano, en este texto. Quiero enfatizar algo. Cuando tú lees este texto, si yo te pregunto ¿cuál es el estado de ánimo que el salmista tenía cuando lo escribió? ¿Qué tú dirías? ¿Cómo se sentía el salmista? Estaba deprimido, hermano. Y la razón por la cual quiero enfatizar esto, hermano, es porque los cristianos también nos deprimimos. El salmista se deprimió. Los cristianos nos deprimimos, pero los cristianos tenemos la solución en la palabra de Dios. Y mira lo que dice el texto, hermano. Postrada está mi alma en el polvo. Vivifícame. ¿Conforme a qué? A tus palabras. Y mira la dinámica del salmista. Hermanos, de mis caminos te conté. ¿Qué significa eso, hermano? Cuando él dice, de mis caminos te conté, ¿qué significa eso? ¿A qué se está refiriendo el salmista, hermanos? ¿Cómo? De su pecado, de su vida. Pero fíjate el flow del texto, hermano. Fíjate el flow del texto. Postrada está mi alma hasta el polvo. Vivifícame conforme a tu palabra. ¿Qué? En ese estado de ánimo del salmista, ¿qué es lo que el salmista hizo, hermano? ¿Qué fue lo primero que el salmista hizo? Oró, hermano. Dice, de mis caminos te conté. O sea, te conté mi vida. Te conté lo que me está pasando. De mis caminos te conté. Y él le dice, hermano, y mira el texto.
enseña, y de mi camino te conté, y tú me has respondido. Enséñame, ¿qué cosa? Tus estatutos. Vamos, hermanos, la respuesta que él necesitaba, ¿de dónde vino, hermano? De la Escritura. Mis caminos te conté y tú me has respondido. Y él le dijo, enséñame tus estatutos, porque el salmista plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. La Biblia nos enseña que que nosotros los seres humanos fuimos creados ¿para qué? Fuimos creados para adorar a Dios y para disfrutar de Él para siempre. Cuando yo, hermano, mi relación con Dios está en orden, yo en medio de las dificultades y adversidades de la vida, hermano, yo puedo tener gozo en el alma. Yo puedo, hermano, hacer frente a mis emociones partiendo de la verdad de la palabra de Dios. Ahora, cuando nos deprimimos el 90% de las veces porque nuestra relación con Dios ha sido descuidada, y cuando caemos en depresión, hermano, lo primero que hacemos, ¿qué cosa es? Es aislarnos, no solamente de Dios, porque dejamos de orar. Si antes no orábamos tanto, ahora deprimidos, oramos menos. Porque cuando tú te deprimes, hermano, lo cierto es que tú no tienes deseo de ¿qué? De nada. Y te aíslas de un recurso tan importante que Dios nos ha dado, que es la comunidad de los santos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Cuando el salmista, hermano, oraba, él decía, mi alma está postrada en el polvo, vivifícame conforme a tu palabra. Porque él sabía que en la palabra de Dios, en el consejo de Dios, estaba la solución. Verso 28, de tristeza llora mi alma, fortaléceme conforme a tu palabra. Hermano, el ánimo cuando tú estás desanimado y la fortaleza que tú necesitas cuando tú estás débil procede única y exclusivamente de la palabra de Dios. Cuando la depresión, hermano, por ejemplo, es el grito de tu alma, hermano, es el síntoma, es el grito de tu alma por la palabra de Dios, por algo que verdaderamente te pueda satisfacer. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, la palabra de Dios, hermano, es suficiente para explicar nuestra identidad en Jesús. La palabra de Dios es suficiente para explicar nuestra identidad en Jesús. The Bible is enough, it's sufficient to explain our identity in Jesus. Hermanos, y esto es muy importante, una de las crisis más grandes que tiene la sociedad moderna es precisamente la crisis de ¿qué? De identidad. Y saber quiénes somos, hermanos, es importante, porque saber quiénes somos, tener un claro concepto de quiénes somos, va a definir, hermano, la manera en la que nosotros vivimos de este lado de la eternidad. ¿Dónde tú encuentras tu identidad?
¿Cuál es nuestra identidad en Cristo? ¿Quiénes somos? No voy a leer los textos por cuestión de tiempo, pero Génesis capítulo 1, verso 27, hermanos, dice que el hombre, cuando Dios creó al hombre, lo creó como a imagen y semejanza de Dios. Eso significa que cuando Dios nos creó, Él nos creó con la capacidad, hermano, de que nosotros pudiéramos tener una relación con Él. Él, hermano, nos comunicó en nuestra naturaleza algunos de sus atributos. Por ejemplo, amor, justicia, ira. Nosotros amamos, ¿por qué? Porque Dios es amor. Nosotros tenemos un concepto de justicia, ¿por qué? Porque Dios es justo. Y eso, hermano, cuando yo entiendo que yo soy una persona que ha sido creada a la imagen de Dios, eso no solamente enfatiza mi responsabilidad con el Creador, sino que también afirma y establece el valor de mi vida. El valor de mi vida no está determinado por las bienes que yo posea, por los logros académicos que yo alcance. El valor de mi vida no está determinado por, hermanos, por cuán lindo o cuán feo yo sea. Mi vida tiene valor porque yo he sido creado a imagen y semejanza de Dios. No soy un animal. Nosotros no venimos del mono. Por eso que los cristianos valoramos la vida de los bebés y condenamos el aborto, porque nosotros sabemos quiénes somos. La Biblia nos enseña cuál es nuestra identidad. Y cuando yo entiendo que he sido creado a imagen de Dios, eso afirma ¿qué cosa? El valor de la vida, mi valor como persona. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, pero también enfatiza ¿qué cosa? Mi responsabilidad delante de Dios, especialmente cuando estoy en Cristo. 1 Corintios capítulo 1, verso 1 al 3, es la introducción a la carta a los Corintios. Y todos los que han leído la carta a los Corintios, las dos cartas a los Corintios, saben que la iglesia de los Corintios, hermanos, era ese tipo de iglesia de la cual ningún creyente maduro quisiera ser parte. Verso del 1 al 3. Amén. ¿Todo lo tienen? Ahora, antes de leer ese texto, hermano, yo quiero solamente hablar un poquito de los problemas que tiene esta iglesia. Este es el tipo de iglesia, la iglesia de los Corintios. Una de las cosas a las que Pablo le escribe y los amonesta es porque en la iglesia de los Corintios, había un hermano que estaba teniendo relaciones sexuales con su madrastra. Un pecado que, como dice Pablo, dice, ni aún entre los impíos eso se ve. Y el problema era que la iglesia sabía, la iglesia de los Corintios era una iglesia inclusiva. ¿Sabes cuál es la iglesia inclusiva? ¿Tú eres homosexual? Ven y quédate siendo homosexual, no importa. No importa, Dios te ama tal y cual eres. Hermano, que vaya de huevo, como todo digo muchas veces. Eso es mentira. Dios no te ama, Dios no te acepta tal y como tú eres. Dios te llama tal y como tú eres. Dios te llama en tu pecado. Cuando tú estás muerto, Dios te llama y te dice, ven a la vida, y te mostró su amor en que siendo pecador, Cristo murió por tu pecado. Pero una vez que tú estás en Cristo, Dios transforma tu vida. Dice, mira, el que roba, no roba más. El que dice mentira,
Que no diga más mentira. Porque el Cristo cambia tu vida. ¿Sí lo puede ver? Entonces, esta iglesia, hermano, era una iglesia que sabía que este hermano era parte de la iglesia y estaba viviendo una vida inmoral. Y ellos no hacían nada, no corrigieron a este hermano porque, dice la Biblia, ellos se creían que eran muy amorosos. Eran muy impulsivos. No importa. No importa cómo tú vivas. Hermano, ¿cuántas iglesias como esta no hay en el tiempo moderno? Y Pablo le escribe, hermano, este era uno de los problemas, no era el único, era uno de los tantos problemas que tenía. Que by the way, como dicen los americanos, esta iglesia era una de las iglesias que tenían todos los dones espirituales. Tú ibas a un culto de esa iglesia y estaba el que hablaba en lengua, estaba el profeta, los que hacían profecía, daban profecía. Sin embargo, estaban viviendo en esta condición, y lo cual, y enfatizo esto, hermano, porque una vez más, los dones espirituales no son señales de ¿qué? De santificación. Los dones espirituales no son evidencias de espiritualidad, de una vida espiritual. Y la iglesia de los Corintios nos lo demuestra. Sin embargo, hermano, teniendo esto en mente, mira lo que Pablo le dice. Le dice, hermano, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y Sóstenes, nuestro hermano, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser, ¿qué cosa? Santos. Con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Vamos a dejarlo ahí, hermano. Fíjate cómo le dice, a la iglesia de quién? De Dios. Wow, ¿cómo Pablo puede describir esta iglesia como una iglesia de Dios? Con todos los problemas que tenía. Él estaba recordando cuál era la identidad de ellos. Ustedes tienen que cambiar su manera de ser, su manera de vivir, debido a la identidad de ustedes. Ustedes ya no son del mundo, ustedes ahora son la iglesia de Dios y como tal deben de vivir. ¿Y por qué sabe que eso es lo que está diciendo? Por lo que dice a continuación, dice, a los que han sido santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué cosa? Santos. Piensa por un momento en eso, hermano. Dice, la iglesia de Dios que está en Corintio, que han sido ¿qué cosa? Santificados en Cristo Jesús. ¿Sabe lo que significa eso? La palabra santo, en su significado más pleno, significa apartado. Cuando él le dice, ustedes han sido santificados en Cristo Jesús, lo que está diciendo es, ustedes han sido apartados en Cristo. ¿Apartados de qué? Ustedes en Cristo han sido apartados del mundo para Dios. Y esa verdad debe determinar la manera en que ustedes viven. Dice, llamados a ser santos. Ustedes fueron apartados del mundo en Cristo y han sido llamados a reflejar el carácter santo de Dios en su manera, la manera en que ustedes viven. De manera que porque nosotros somos santos y hemos sido santificados y hemos sido llamados en Cristo, los creyentes somos ¿qué cosa? Santos. Esa es nuestra posición en Cristo. Y nuestra posición en Cristo debe determinar nuestra experiencia, la manera en que nosotros vivimos. ¿Sí lo puede ver, hermano? Ahora, por eso, hermano, cuando un creyente, la experiencia de un creyente no está de acuerdo a la posición de ese creyente, lo que ese creyente necesita es ser confrontado ¿con qué? Con la sabiduría de la palabra de Dios. Cuando un creyente está viviendo una vida que no refleja el carácter de Dios, hermano, para un creyente vencer y romper con las ataduras de la adicción, no necesita un psicólogo ni un psicoterapeuta. Para romper con la adicción, hermano, cualquier adicción a la mentira, adicción a cualquiera,
No necesitamos un terapeuta, necesitamos a Cristo. Ser recordados de quiénes somos en Cristo. Y porque hemos sido santificados en Cristo y mi identidad, yo ahora soy parte de la iglesia de Dios. No solamente, hermano, tengo que vivir a la altura del Evangelio, no solamente debo de vivir para la gloria de Dios, sino que también, hermano, en Cristo, porque he sido santificado en Cristo, porque he sido apartado del mundo en Cristo, y a través de su palabra yo tengo el recurso para vencer cualquier pecado y para corregir patrones pecaminosos de conducta en mi vida, porque la palabra de Dios es suficiente. Amén. Amados hermanos, la Biblia es suficiente para revelar las motivaciones de nuestro corazón. Mateo 15, del 16 al 20. No lo vamos a leer porque ya se nos fue el tiempo, hermanos. Solamente léelo en tu casa. La palabra de Dios es suficiente para revelar las motivaciones de nuestro corazón. Amén. La Biblia es suficiente para transformarnos a la imagen de Cristo. Primera de Pedro, capítulo 1, versos 6 al 7. Salmo 19, 7 y segunda de Pedro 1 al 3. Amén. Vamos a leer, hermano. Yo sí quiero leer este texto, hermano. Segunda de Pedro, vamos a leer segunda de Pedro 1 al 3, hermano. Y ya con este texto termino. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3. Vamos a leer 3 al 4. Amén. Vamos a hacer algo, hermano. Vamos a leer hasta el verso 11. Todo lo tienen ahí, hermano. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 11. Y con este texto yo termino en esta noche. Dice, hermano, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿Sí está leyendo, hermano, entiendes lo que dice ese texto? Segunda de Pedro 1.3. Segunda de Pedro 1.3, hermano. Dice que Dios, por su divino poder, nos ha concedido, ¿qué cosa? Todo cuanto concierne a la vida y a la piedad. ¿Tú sabes lo que significa eso? Eso significa que Dios nos ha concedido a la iglesia todo lo que nosotros necesitamos para la vida eterna y para vivir una vida piadosa delante de Él. Dios, por su divino poder, nos ha concedido a nosotros. Nos ha concedido, ¿qué cosa? Todo lo que necesitamos. No algunas cosas, todo. En cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas. ¿Dónde encontramos estas promesas? La Biblia. A fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia. Por esta razón, hermano, este texto a mí me maravilla. Y yo quiero que usted quiera hacer énfasis en esto. Fíjate lo que te está diciendo.
En su divino poder, Dios nos ha dado, ¿qué cosa? Todo lo que necesitamos para la vida, para saber cómo debemos vivir una vida piadosa delante de Dios. En la Biblia Dios nos ha, por medio del conocimiento de Cristo, a través de su palabra, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para alcanzar la vida eterna, para saber cómo podemos tener vida eterna y para saber cómo vivir una vida piadosa. Por medio del conocimiento de Cristo, a través de su palabra, Dios nos ha dado ¿qué cosa? Preciosas promesas. ¿Sí lo puede ver ahí en el texto, hermano? Preciosas promesas. Porque Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y para la piedad, y porque Dios nos ha dado preciosas promesas en su palabra, dice, hermanos, el verso 5, por esta razón, por esto, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, y a la perseverancia piedad, a la piedad fraternidad, y a la fraternidad amor. Pues estas virtudes, al estar en vosotros y al abundar, no os dejarán ociosos ni estériles en el verdadero conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. De los hombres en los postreros tiempos, las virtudes que menciona aquí son el opuesto a las características de los hombres de los postreros tiempos. Hermanos, dice que debemos obrar, porque la Biblia es suficiente. En otras palabras, debemos ser diligentes en añadir a la fe, ¿qué cosa? Virtud, a la virtud, conocimiento, y al conocimiento dominio propio. Cada una de estas virtudes, hermanos, Dios nos las da por medio de ¿quién? De su palabra. Y cuando Pablo dice, sé diligente, obrando con toda diligencia, en otra palabra, hermano, sé diligente en oír, creer y practicar la palabra de Dios, para que estas virtudes florezcan y abunden en vuestra vida. Porque la palabra de Dios es suficiente. Ella es el fundamento de la sabiduría de la iglesia, y en ella nosotros encontramos todo lo que necesitamos para lidiar con las dificultades de la vida. Que Dios nos ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica. Amén. Vamos a ponernos en pie y vamos a terminar en oración. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque en ella tú nos instruyes en la manera en que debemos vivir. Yo ruego, Dios mío, en el nombre de Jesús, que lo que hemos aprendido esta noche, tu Espíritu Santo lo grabe en nuestros corazones y despierte en nosotros el deseo y la necesidad de estudiar y meditar y en aplicar tu palabra. Bendice a cada alma esta noche que está aquí bajo este techo, Dios. Y ayúdanos, oh Dios, una vez más, a recordar lo que hoy hemos aprendido. Señor, prepara nuestros corazones para venir este domingo a adorar tu nombre junto con tu pueblo. Yo ruego, Señor,